Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Nunca me has fallado, Dios.
espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú
increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en una nueva transmisión. Continuamos en casa. Me llama mucho la atención que mucha gente piensa que esto ya terminó, cuando quizás, y ojalá y no sea así, quizás está comenzando. Espero que estén bien en casita, con toda su casa, toda su familia. En la transmisión anterior hablábamos acerca de, pues, lo que la palabra de Dios nos enseña. Todas las cosas cooperan a bien para quienes amamos al Señor. Y el deseo de mi corazón es que pueda entenderse realmente que no es el deseo de Dios mandar este tipo de situaciones, pero realmente nosotros tenemos que entender que Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo y que muchas cosas no las quiere, pero las permite. Y nosotros tenemos que estar atentos al deseo de Dios en cuanto a qué es lo que Él desea que nosotros hagamos o cuál es la respuesta que Dios desea que nosotros tengamos. Nuestro deseo, como decíamos en la transmisión pasada, es ayudar a la gente. Y yo pensé que nunca iba a hablar de lo que hoy voy a hablar, pero voy a hablar acerca de la medicina de Dios. No creo, no era mi intención, pero me veo de alguna forma en la necesidad, porque me he enterado que cantidad de gente creyente, de gente cristiana, de pastores han enfermado y muchos han muerto. Y la verdad, pues sí me da tristeza porque nosotros, el Señor decía que nosotros en esta tierra debemos de ser la sal de la tierra. La sal sirve para preservar la carne, para preservar las cosas, los alimentos. Debiéramos de ser luz en medio de un mundo malo y perverso, en medio de las tinieblas. Nosotros deberíamos de resplandecer como luminarias. Y sin embargo, pues también estamos siendo atacados por esta situación. Entonces, vuelvo otra vez a decir, mi intención no es hablar tanto de la enfermedad. Sin embargo, necesitamos entender que Dios provee todo aquello que nosotros necesitamos. Y quiero hablar acerca de la medicina de Dios. ¿Por qué? Porque una es la medicina del mundo y otra es la medicina de Dios. Y yo entiendo perfectamente que la medicina ha servido para muchas cosas. Yo hice todo lo que los médicos me dijeron en relación al cáncer. Y sin embargo, al final tuve que tomar una decisión. Cuando ellos se dieron por vencidos del cáncer que tenía mi esposita, se dieron por vencidos y yo tuve que buscar alternativas. Y entre esas alternativas, bueno, fue el cambio de alimentación. ¿Por qué? Porque estoy convencido que el padre de la medicina, Hipócrates, decía que nuestra medicina sea nuestro alimento y que nuestro alimento sea nuestra medicina. De todos es muy común el saber que somos lo que comemos. Sin embargo, bueno, las cosas empiezan a cambiar. Nuestra alimentación se fue desvirtuando o se fue desviando de lo establecido por Dios. En la dieta original no estaba la carne, por ejemplo. Después Dios permitió la carne para que el hombre la comiera, pero chequen, Dios permitió la carne así como cuando usted permite que sus hijos coman alguna golosina. Si yo le pregunto a usted, ¿a sus hijos les permite comer golosinas? Usted me va a decir sí, pero no se las da como desayuno, ni como comida, ni como cena. Es una simple golosina. Es algo accesorio, no es algo fundamental.
no es algo esencial la golosina, sino simplemente es un tipo de postre y se acabó. Cuando Dios permite el comer la carne, también es en ese sentido, no es como el alimento fundamental. Y sin embargo, nuestra dieta se volvió carnívora. Y no estoy en contra de la carne, me encanta la carne, pero también sé que hay que tomarla con medida. Sin embargo, todo esto ha creado una serie de situaciones y por eso es que yo quisiera enfocarme un poco acerca de la importancia que Dios tiene y por qué Dios creó tantas cosas medicinales. Yo sé que la medicina natural se ha desvirtuado porque ya no sabe si uno es naturista o es chamán. Se ha mezclado mucho la brujería con lo naturista y yo lo entiendo porque a mí me ha tocado encontrarme con este tipo de situaciones, pero yo quiero hablar acerca de lo que Dios ha establecido y en el capítulo 3 de Proverbios, versos 7 y 8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántas veces nosotros vemos en la actualidad que ya la gente adulta pues camina con dificultad? Y aquí el Señor nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que nos apartemos del mal. Dice: teme al Señor y apártate del mal. ¿Por qué? Porque el temer al Señor y apartarnos del mal, dice, será medicina a tu cuerpo. Entonces yo quiero mostrarles cómo el Señor ha establecido una cierta medicina para nuestro cuerpo. Y esta es la palabra de Dios. Proverbios 4, versos 20 al 22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Cuando dice inclina tu oído a mis razones es cuando uno le dice: ¿tú por qué platillo te inclinas? ¿Qué platillo prefieres? Y lo que aquí nos está diciendo el Señor, que prefiramos su palabra. ¿Sí? Dice: inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. La palabra de Dios son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Y nuevamente vemos que la palabra de Dios es medicina. En Ezequiel 47:12 dice: y junto al río en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y es el único versículo donde Dios nos autoriza a utilizar las hojas como medicamento, cosa que muchos médicos en la actualidad se oponen. Aquí, por ejemplo, ya querían prohibir el cultivo de la manzanilla, ¿verdad? Y nosotros sabemos que en nuestra cultura, en México, nuestros antepasados usaban muchas hojas, muchos tés, muchas cosas, y todas son curativas. Si yo les preguntara quién creó todas esas plantas curativas, usted me tendría que decir Dios. Sin embargo, muchas plantas han sido desvirtuadas. ¿Por qué? Porque han sido mal usadas. Y pasa algo como el sexo. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted quién creó el sexo, Dios. ¿Y quién lo pervirtió? No lo pervirtió Dios. Entonces, Dios crea cosas buenas, que viene otro y las desvirtúa. Entonces hay muchas cosas en la medicina natural que Dios creó, pero otros la han desvirtuado. O sea, Satanás es hábil para desvirtuar las cosas. Él no es creador, es perverso, es pervertidor. Entonces hay muchas cosas que se han creado por el hombre y que Dios, de alguna manera, si usted se da cuenta, por ejemplo, la mayoría de los medicamentos eran sustancias o principios activos de plantas. Pero salieron de las plantas. ¿Quién creó las plantas? Dios. Sin embargo, en la actualidad ya hay muchas cosas que no son más que sustitutos.
y que son sustancias químicas que envenenan la sangre, que envenenan el cuerpo y que van a parar al hígado. Yo sé y estoy totalmente convencido que nuestro enfoque debe de ser la palabra de Dios, pero también Dios creó cosas que nos pueden ayudar. En el Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es alimento, la palabra de Dios es sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un medicamento que se llama la palabra de Dios. Pero Dios también ha permitido que haya sustancias que puedan ayudar al cuerpo, al ser humano, a recuperar la salud. Porque no todos tenemos la fe para ser sanados de una manera sobrenatural. Y los que no son sanados de esa manera, Dios permite la medicina natural. En Isaías 53, verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo a veces le digo a la gente que es creyente, usted tiene que creer que Dios ya le sanó. No le pida, Señor, sáname, sino dígale, Señor, gracias, porque en esa cruz del Calvario, Jesucristo no solamente llevó mis pecados, también llevó mis dolores, mis molestias, mis enfermedades, mis achaques. Y por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. No dice que seremos curados, dice que fuimos curados. A los ojos de Dios Él nos ve sanos. Nosotros tenemos que creer lo que Dios dice, creerlo con nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca, y entonces será real lo que la palabra de Dios dice en nuestras vidas. Se hará realidad lo que la palabra de Dios dice, se hará realidad en nuestros cuerpos. Por la llaga de Jesucristo nosotros fuimos curados. Entonces, comentaba yo cómo me metí a esta situación, ¿no? De estar metido estudiando las cosas naturales, las cosas que Dios ha establecido. Yo siempre he estudiado muchas terapias, muchos tipos de terapias que existen en el mundo. Hay muchas terapias que yo he platicado con gente que me dice, yo me curé con este tipo de terapia, con aquella, y les creo, pero yo no creo que tengamos que hacer o recurrir a terapias que van en contra de la palabra de Dios. Y yo he descubierto muchísimas terapias que van en contra de lo que Dios establece. Y me he quedado únicamente con aquellas que tienen una base y un fundamento bíblico. Yo no uso cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios. No le voy a decir cuáles he descubierto, porque hay muchas y a lo mejor alguien practica eso y se vaya a dar por eludido, y no quiero crear conflictos ni crear ninguna controversia. Solamente quiero decirle que cuando yo empecé a estudiar esto, para mí la base está en la alimentación. La alimentación es la que puede sanarnos o la que nos enferma. Yo he llegado a la convicción de creer que las enfermedades no se heredan. A mí me han dicho que el cáncer no es cierto, el cáncer no se hereda. Que la diabetes no es cierto, la diabetes no se hereda. Se heredan los malos hábitos alimenticios que nos enferman. Si una persona tiene un mal hábito alimenticio que produjo en él diabetes y le hereda ese hábito a sus hijos van a ser diabéticos, pero no se hereda la enfermedad. Lo que se hereda son los malos hábitos que tenemos. Entonces, en base a esto, pues bueno, yo empecé a estudiar, a meterme a estudiar, independientemente de que soy creyente, que estudio la palabra, también me metí a estudiar. ¿Por qué? Porque fue un compromiso que mi esposita, antes de partir con el Señor, me hizo prometerle que yo iba a seguir investigando, que iba a seguir estudiando. Así que ya llevo aproximadamente 13 años investigando sobre nutrición y sobre medicina natural, y hemos descubierto muchas cosas y hemos tratado de ayudar a muchas personas. Sin embargo, al paso del tiempo, cuando yo despertaba
lo primero que venía a mi corazón, a mi mente, es la vida está en la sangre. Y al siguiente día abría los ojos y lo primero que venía a mi mente, a mi corazón, la vida está en la sangre. Y al siguiente día, la vida está en la sangre, y la vida está en la sangre. Y yo decía, pues sí, pues la vida está en la sangre. Pero pasaron así semanas. En Levítico 17:11 es donde dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Bueno, aquí se habla de la sangre en la cual está contenida la vida y que la vida se ha usado como forma de expiación por nuestros pecados. Por eso Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para expiación de los pecados. Pero yo diariamente escuchaba esa voz, la vida está en la sangre, y yo sí decía, pues sí está en la Biblia, ¿no? Pero ya después de varias semanas de estar escuchando diario, dije, ¿no será Dios que me está hablando? Y yo aquí como Samuel, ¿no? Que Dios nos habla y estamos perdidos. Y entonces dije, Señor, si eres tú, muéstramelo. Y se me ocurrió empezar a investigar qué es la sangre, dónde se crea la sangre, cómo está constituida, qué es lo que hace que una sangre sea buena o sea mala. Y me empecé a investigar, y en esta investigación, pues me encuentro que la sangre es un tipo de plasma que contiene lo que se llaman los linfocitos y que están ahí, o lo que llamamos glóbulos blancos, glóbulos rojos, y que también existe ¿cómo se llaman? Las plaquetas, que por cierto yo di muchas plaquetas cuando estaba mi esposita en tratamiento, porque decían que mi sangre tenía gran cantidad de plaquetas que fuera de lo normal, y entonces cada rato me pedían que donara plaquetas. Y cuando yo empiezo a investigar esto de la sangre, cómo está constituida, la cantidad de minerales que contiene, las proteínas que contiene, cómo se distribuye la sangre, que lleva nutrientes, lleva oxígeno a todas las células del cuerpo, que las venas llevan un tipo de sangre oxigenada, que regresan la sangre para que pueda ser oxigenada al corazón y a los pulmones. Que todos los residuos van a parar al hígado, que el hígado es el que filtra la sangre. Entonces, toda una serie de cosas que son técnicas muy valiosas y que hay que estudiar, que hay que investigar. Pero me encuentro una investigación de un doctor francés llamado Alexis Carrel, que obtuvo el Premio Nobel de Medicina, creo que en los años 30 por ahí, pero que él en 1908 se enteró de una forma de cómo prolongar la vida de los tejidos vivos y poner un tejido en agua con minerales, con nutrientes, para mantener el tejido vivo. Bueno, este hombre se le ocurrió tomar el tejido de un corazón, y creo que por ahí hizo una investigación acerca de los minerales. Yo estaba investigando la importancia de los minerales en la sangre, y entonces me encuentro con que este hombre ponía no recuerdo si era el corazón o el tejido del corazón, en un recipiente con minerales, con los minerales que tenía la sangre del pollo, y diariamente lo cambiaba, y se dice que por ahí que logró tener el corazón de un pollo por 30 años, creo, y tejidos de otros órganos los mantuvo por años, y que él decía que en un momento dado se podrían generar órganos así de manera artificial, y cuando una persona tuviera un daño, cambiar el órgano, y que de alguna forma nosotros podríamos vivir muchísimos años más. Me enteré por ahí de otra persona que estudió el hígado y decía que en buenas condiciones un hígado humano podría vivir sin ningún problema por lo menos 200 años. Y los dos, cada quien por su parte, llegó
a la conclusión de que parece ser que el hombre podría haber sido creado para vivir eternamente. Esta investigación, el saber que más de la mitad del cuerpo, de nuestro cuerpo es plasma, que la parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que los glóbulos rojos suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos y órganos y que los glóbulos blancos combaten las infecciones. De ahí empecé a ver que el sistema linfático, pues bueno, de alguna manera es un sistema paralelo al sistema sanguíneo que se encarga de limpiar y de mantener en buenas condiciones todas las células del cuerpo. Investigando todo esto dije, bueno, si la vida está en la sangre, pues sí, Dios tiene razón. Así como cuando también Dios prohíbe el que comamos ciertos tipos de carne, si usted se da cuenta e investiga lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 11, lo que Dios nos prohíbe son la ingesta de alimentos del mar que son carroñeros, de aves que son carroñeras y de animales que andan sobre la faz de la tierra que son carroñeras. ¿Por qué? Porque todo eso es altamente cancerígeno. Entonces Dios no nos quita o no nos permite que no comamos carne, sino que nos impide o nos menciona que dejemos aquello que es exageradamente tóxico. Investigando sobre esto veo cómo debe de mantenerse limpia la sangre o qué limpia la sangre y voy a dar con una sustancia que nos ayuda a limpiar la sangre y que aumenta la cantidad de oxígeno y que junto con otras cosas yo empiezo a darme cuenta que verdaderamente el mantener limpia nuestra sangre, el mantener limpio el sistema linfático, nos ayuda a contrarrestar y a matar cualquier tipo de virus, cualquier tipo de bacteria, cualquier tipo de hongo. Y cuando digo virus, no importa cómo se llama, no importa cuántas veces haya mutado, simplemente nuestro organismo es capaz de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque produce anticuerpos. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestro cuerpo a combatir todo tipo de virus, todo tipo de bacteria? Eso es a lo que me he dedicado en los últimos años. Y hemos podido ayudar a mucha gente de una manera natural a salir adelante de esta enfermedad que a muchos tiene agobiados. Y gracias a Dios, porque yo les digo que el que sana es Dios. Él puede usar una gota de cualquier sustancia, cualquier suero, cualquier jarabe, puede usar un chochito, puede usar una cápsula, una tableta, una inyección. Dios puede usar lo que a Él se le antoja para sanar a la gente. Entonces yo digo que el que sana es Dios y nosotros le echamos la culpa a cualquier otra cosa, pero el que sana es Dios, el sanador es el Señor. Y hemos podido orientar y ayudar a las personas a prevenirse y también a salir adelante de esta enfermedad que para muchos es incurable o que dicen que no hay ninguna cura. A lo mejor es cierto, no hay ninguna cura, pero hay un curador. A lo mejor no hay una cura, pero hay un sanador. A lo mejor no hay nada en el mundo, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios no, porque para Dios todo, absolutamente todo, es posible. Y yo quiero que se quede con esta idea. Póngase en contacto, si usted tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros en nuestras redes sociales y pues vamos a tratar de orientarle, de ayudarle. Si conoce a alguna persona enferma o que está con síntomas, queremos ayudar. Y lo hemos visto porque hemos tenido la oportunidad de ayudar a muchísimas personas de una manera que nosotros decimos, Señor, gracias, porque reconocemos que Él es el que sana. El único que puede vencer a cualquier tipo de virus se llama Jesucristo. Y que no se nos olvide, Él es el sanador. Su medicina, la palabra de Dios, se requiere fe para ser sanado. Pero nosotros podemos recurrir a elementos naturales que nos pueden ayudar a salir adelante sin caer en las artimañas del mundo, ¿no? Porque por ahí en el libro de Apocalipsis se habla acerca de que los poderosos de la tierra engañaron al mundo con sus hechicerías. Y la palabra que se utiliza en el griego es la palabra hechicería, que es equivalente a farmacia. Lo dejo con este pensamiento y para usted que nos acompaña por primera vez, que quizás está viendo por primera vez esta transmisión, yo le invito a considerar a Jesucristo,
al dador de vida, al sanador, y simplemente acercarnos a Él. La forma como podemos acercarnos a Él es reconociendo nuestra necesidad de su amor, de su bondad y de su perdón. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo reconozco que he pecado, perdóname de toda mi maldad, de todo lo malo que yo haya hecho, de todos mis delitos, de todos mis pecados, perdóname. Pero hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón, mi voluntad y reconocer que Jesucristo es mi Señor. De aquí en adelante quiero vivir a tu lado y quiero invitarte a mi corazón para que tú vengas a Él. Y hoy simplemente decirte, de aquí en adelante, Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Si usted hace esta breve oración de corazón, yo le aseguro que su vida va a cambiar como cambió la mía. Así que yo les invito a que nos acerquemos al Señor. Él es el único sanador, Él es el único Salvador. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima transmisión.